Mi hijastra arruinó mi matrimonio, y su diario reveló la cruel verdad. Cuando conocí a Elena hace 3 años, no imaginé que mi vida se uniría a la de una adolescente que cambiaría todo lo que entendía sobre la convivencia y el amor. Elena tenía 40 años y una hija, Sofía, que por ese entonces tenía 13. Su padre biológico, Javier, era poco más que un nombre. Aparecía en su vida como se aparece un cometa, una vez al año, a eliminar culpas con un pastel o un regalo tardío, y luego desaparecía. Me enamoré de Elena rápido, sin reservas, con esa intensidad que solo aparece cuando uno siente que aún puede empezar de cero. Y supe desde el primer día que ella y Sofía eran un paquete indivisible. Por eso avancé con cuidado, entendiendo que no era solo ella quien tendría que abrirme espacio, sino también su hija. No quería ser el tipo nuevo haciendo de padre improvisado, ni arruinar lo que ya funcionaba. Mi postura fue clara, yo era un invitado, un compañero, alguien que no venía a reemplazar a nadie. Sofía me trataba con respeto, pero con una distancia helada. Nada hiriente ni directo, pero tampoco cercano. Ella saludaba, daba las gracias cuando correspondía, pero no mostraba interés en nada que viniera de mí. Se encerraba en su cuarto, vivía más en su mundo, con amigas, libros, audífonos. Yo no lo tomé como desaire, sino como parte del proceso. Adolescente, reservada, herida por su relación con su padre. Lo entendí y acepté que lo nuestro sería un avance lento. Durante esos años, Elena me repetía que Sofía era introvertida, que a pesar de todo confiaba en que algún día me vería como alguien más que el novio de mamá. No me angustiaba. Me bastaba con estar allí, con Elena, con la idea de una familia que algún día podría incluirme del todo, aunque ella se resistiera. Cuando finalmente decidimos irnos a vivir juntos, lo hablamos con Sofía. Su reacción fue casi indiferente, un encogimiento de hombros y un ok, supongo. No hubo emoción, pero tampoco rechazo. Llevé eso como una señal neutra, al menos no me estaba cerrando la puerta. Los primeros meses de convivencia fueron tranquilos. Desayunos compartidos, charlas sueltas cuando coincidíamos en la sala, cenas hechas entre los 3 cuando el tiempo daba. Sofía seguía manteniendo su espacio, pero estaba ahí, sin tensiones evidentes. Me ilusioné pensando que quizá, con el tiempo, ella entendería que no había llegado para quitarle nada. 6 meses atrás, Elena y yo nos casamos. Fue una boda pequeña, apenas familia cercana y amigos íntimos. Sofía aceptó ser la dama de honor de su madre. Se veía linda, serena. Recuerdo haberle dado las gracias por hacerlo, y ella sonrió, tímida, como si ese día tuviera la fuerza para dejarse ver un poco más. Ahora que reviso esas fotos, me doy cuenta, su sonrisa nunca le llegó a los ojos. Nuestra luna de miel duró solo una semana. Fue corta, sencilla, pero perfecta. Regresamos a casa con la ilusión de empezar esta nueva etapa con todo el amor que ya habíamos construido. Y fue justo en ese regreso cuando todo empezó a cambiar. En cuestión de días, Sofía dejó atrás la cortesía silenciosa que había abordado hasta ese momento. Ya no era solo una chica callada o indiferente, había algo más. Algo más frío, más hiriente. Me ignoraba deliberadamente. Si yo estaba sentado viendo la tele, ella entraba, ponía los ojos en blanco y se iba. Si le hablaba, fingía que no me escuchaba. Si yo preguntaba por su día, respondía únicamente cuando su mamá estaba presente, como si yo no existiera. Intenté hablar con Elena en privado. Le dije que sentía una barrera nueva y bastante agresiva, que no sabía cómo manejarla. Elena me pidió paciencia. Dijo que Sofía estaba procesando el hecho de que el matrimonio era definitivo, que no era solo un novio más de su madre, sino una figura permanente. Tiene miedo de que la deje atrás, me dijo, mientras me tomaba la mano. Siente que nuestra vida va a girar en torno a nosotros dos y no a ella. Yo la escuché, asentí, intenté ponerme en su lugar. Era difícil, lo admito. Pero amaba a Elena, y Sofía era parte de su vida, por ende, tenía que ser parte de la mía también. Pero la paciencia tiene límites. Y la grieta que se abría, aunque yo no lo sabía, estaba a punto de volverse un abismo. El quiebre no fue lento. Fue inmediato. Apenas un par de semanas después de regresar de la luna de miel, Sofía dejó de disimular su indiferencia y pasó a mostrar un rechazo abierto. Lo que antes eran gestos sutiles se transformó en hostilidad pasiva-agresiva. Portazos. Comentarios apenas susurrados. Miradas de desprecio. Era evidente que nada de lo que hiciera estaba bien. Si intentaba hacerle una pregunta sobre la escuela o sus clases, me ignoraba. Si entraba a una habitación donde ella estaba, se levantaba y se iba. Si intentaba involucrarme en alguna actividad familiar, ella se cerraba por completo. Era como si mi sola existencia le resultara ofensiva. Una tarde, mientras preparaba la cena, Sofía entró a la cocina para hacerse un sándwich. Yo estaba friendo algo en aceite caliente, concentrado, cuando ella empezó a moverse bruscamente a mi alrededor, empujando cosas, resoplando. Sofía, ¿podrías tener un poco de cuidado? Le dije con calma. Este aceite está muy caliente. No quiero que te quemes. Ella se detuvo en seco.
Me miró como si fuera un insecto molesto y dijo, con total frialdad. ¿Y qué si me quemo? Tal vez si tú te quemaras, te irías de aquí. Sus palabras cayeron como un golpe seco en el pecho. Me quedé paralizado. No me lo esperaba. Jamás me había hablado así. Justo entonces, Elena entró al escuchar la parte final. Sofía. ¿Qué es eso? Le gritó, horrorizada. Discúlpate con Marcos ahora mismo. Y ahí fue cuando todo explotó. Sofía rompió en llanto, pero no un llanto de dolor, sino de furia desbordada. No. Gritó, con los ojos llenos de rabia. No voy a disculparme. Lo odio. Ojalá nunca hubiera llegado a esta casa. Tú arruinaste todo cuando lo trajiste a vivir aquí. Tú me dejaste. Tú solo lo quieres a él. Ya no te importo. Se fue corriendo y dio un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. Yo quise acercarme a Elena, decirle algo, abrazarla. Pero cuando extendí la mano, ella retrocedió. Estaba pálida. Helada. Déjame sola, Marcos, me dijo, casi en un susurro. Necesito ver a Sofía. Su voz no era de preocupación solamente. Había algo más. Algo que no pude descifrar en ese momento, ¿era culpa? ¿O resentimiento hacia mí? Aquella noche la casa fue un cementerio. Sofía no salió de su cuarto. Elena se encerró con ella durante horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos, la mirada perdida. Yo no pude dormir en toda la noche, sintiendo como el peso del rechazo empezaba a incrustarse en mi pecho. Los días siguientes fueron peor. Elena apenas me hablaba. Dormía en el borde de la cama, siempre de espaldas a mí. A veces, se levantaba a medianoche para dormir con Sofía en su habitación. Y si intentaba hablarle, siempre respondía lo mismo. Marcos, por favor, necesita espacio. Está sufriendo. No la presiones. Yo la entendía, hasta cierto punto. Claro que Sofía estaba herida. Pero ¿dónde quedaba yo en todo esto? ¿Dónde estaba mi lugar en esta familia que yo intentaba construir con amor? 3 días después, en un intento desesperado por recuperar algo de normalidad, hablé con Elena. Le dije que no podía seguir así, que Sofía me había atacado verbalmente sin razón, que se estaba destruyendo todo lo que habíamos construido. Elena, llorando, me respondió. No lo entiendes, Marcos. Ella siente que la abandoné por ti. Su papá ya la dejó una vez, ahora cree que yo también lo estoy haciendo. Ella piensa que le robaste a su mamá. Le pregunté con sinceridad, ¿y tú, Elena, tú sientes que yo te robé? Ella no respondió. Simplemente se quedó ahí, temblando, sosteniendo la puerta del cuarto de Sofía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Fue una de las primeras veces en las que realmente me sentí fuera, como si mi existencia hubiera dejado de tener valor para la persona con la que me había casado hacía apenas 6 meses. 2 días después, Elena me pidió algo que me destruyó por dentro. ¿Podrías quedarte con tu hermano unos días? Solo hasta que Sofía se calme. Podría ayudarla a ver que no la estoy abandonando. Estaba claro, no solo me sentía excluido. Ahora también me estaban sacando de la casa. Con el corazón en la garganta, hice mi maleta y me fui, con la sensación de que me estaban exiliando de mi propio hogar. Mi hermano me abrió la puerta sin hacer muchas preguntas. Creo que mi cara lo dijo todo. Durante los 2 días que estuve con él, intenté mantenerme ocupado, distraerme, convencerme de que se trataba solo de un mal momento, una pausa temporal. Pero en el fondo, la verdad era evidente, me estaban echando de mi propia vida. Elena me enviaba mensajes vagos, Sofía está muy triste, las cosas están tensas, necesito que entiendas. Pero no había espacio para mí en esas palabras. Ni una sola vez me escribió te extraño, o vuelve pronto. Al tercer día, algo dentro de mí se rompió. No más. No iba a seguir esperando a que me dieran permiso para regresar. Era mi casa. Era mi matrimonio. O eso había creído. Regresé sin avisar. Llegué a casa un domingo en la tarde. Abrí la puerta y encontré una escena que me heló la sangre, Elena y Sofía sentadas juntas en el sofá, viendo una película. Parecían una familia perfecta. Y yo no estaba en esa imagen. Sofía ni siquiera me miró. Solo levantó los ojos de su teléfono, los puso en blanco y se dio media vuelta. Elena se tensó, como si yo hubiera irrumpido sin invitación. Fue la primera vez que me di cuenta de que ya no tenía un rol ahí. Era un intruso. Esa noche, cuando Sofía se fue a su cuarto, intenté hablar con Elena. Le dije que lo que pasó antes, lo que me dijo su hija, lo que ella hizo pidiéndome que me fuera, me había destrozado. Que me sentía traicionado. Le dije que no había forma de que esto siguiera igual sin ayuda profesional. Le propuse ir a terapia, de pareja, familiar, individual, lo que hiciera falta. Cualquier cosa, antes de perder lo que habíamos construido. Su respuesta fue el golpe definitivo. Marcos, no creo que forzar a Sofía a terapia sea la solución. Se va a sentir atacada. Se va a cerrar más. No está lista. No podemos presionarla más.
Presionarla, repetí en voz baja. Sí, dijo. Está tan frágil, apenas la estoy recuperando. Ayer me dijo que me quería. Que sentía que tenía que competir por mi atención contigo. Ahí tuve que preguntar, con toda la calma que pude reunir. ¿Y tú qué sientes, Elena? ¿Tú también sientes que yo te robé a Sofía? Ella no respondió. Bajó la mirada. Y en ese silencio, supe la verdad, sí lo sentía. Apenas podía mirarme sin que sus ojos se llenaran de culpa o de resentimiento. Desde ese momento en adelante, todo fue cuesta abajo. Sofía ya no se molestaba en ser hostil. Simplemente me ignoraba. Yo era un mueble. Una sombra. Entraba a una habitación y ella salía. Si le hablaba, me respondía en monosílabos o ni eso. Con Elena, en cambio, era toda dulzura. La abrazaba, le hablaba como si nada hubiera pasado, se mostraba educada y cariñosa solo para asegurarse de que yo lo viera. Era una actuación perfecta. La situación se volvió una guerra silenciosa. Yo caminaba de puntillas, sintiendo que cada palabra o gesto podía desencadenar otra explosión. Cada vez que intentaba acercarme a Elena, ella se alejaba un poco más. Dormía en el borde de la cama, luego en el borde de la relación, hasta que una noche, sin aviso, dejó de dormir en nuestra cama del todo. Unos días después, era nuestro aniversario como pareja. Era algo que siempre celebrábamos, incluso antes de casarnos. Yo había reservado una cena en un restaurante que le encantaba. Elena lo sabía. Me había dicho que iríamos. Pero una hora antes, entró a la habitación con cara seria. Marcos, no voy a poder ir, dijo, sin rodeos. Sofía tuvo un mal día. Una mala nota en la escuela, una pelea con su amiga. Está destrozada. No puedo dejarla sola. Le dije que era solo una cena de 3 horas, que Sofía tenía 16 años, que no estaba sola. Nada sirvió. Me propuso quedarnos en casa, pedir comida y ver una película. Los 3. Me reí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio crees que Sofía quiere cenar conmigo? ¿O que yo quiero estar con ella después de todo esto? Elena se enojó. Me dijo que yo era egoísta. Que todo se trataba de mí. Que solo pensaba en mi estúpida cena, esas fueron sus palabras. Esa noche cené solo. En la reserva para 2. Pedí la botella de vino más cara que tenían. La vacié. Y regresé a casa para encontrar a mi esposa durmiendo abrazada a su hija en su cuarto, mientras la cama matrimonial seguía intacta, vacía, congelada. A partir de ese día dormí en la habitación de invitados. Y si bien mi cuerpo estaba en esa casa, mi lugar en ella había desaparecido por completo. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en un espectador fantasma. Sofía había ganado territorio. Ya no se escondía en su cuarto, no me evitaba, actuaba como si yo fuera un mueble, una presencia sin peso ni derecho. Y Elena permitía todo eso. Lo normalizó. Yo caminaba por la casa en silencio, respirando un aire que ya no me pertenecía. El sofá, la mesa, la cocina, las habitaciones, todo parecía territorio enemigo. Mi amor por Elena se veía pisoteado cada día, no por lo que ella decía, sino por lo que callaba. Intenté hablar una última vez. Le dije que nos estábamos apagando, que lo nuestro ya no respiraba, que vivir juntos así era un castigo. Le propuse terapia por última vez. Terapia de pareja, terapia familiar, algo que nos sacara del agujero. Elena solo dijo: Marcos, eres el adulto aquí. Deberías ser más comprensivo. Sofía es una niña, está sufriendo. Dale tiempo. Y ahí, algo en mí se quebró. Porque no era verdad. Sofía no era una niña. Y no estaba sufriendo, estaba ganando. Había convertido a su madre en su cómplice, había reescrito la historia para que yo fuera el villano, y Elena lo había permitido. Todo en nombre del amor maternal, o de la culpa. El fin llegó una tarde calurosa. El aire acondicionado cayó. Yo, que tengo algo de idea de mantenimiento básico, estaba reparándolo en el pasillo. Estaba sudado, con las manos llenas de polvo y grasa, concentrado en no electrocutarme cuando Sofía salió de su cuarto y me empujó ligeramente al pasar. Disculpa, dijo con un tono burlón que no escondía nada. ¿Podrías no hacer eso? Le respondí con firmeza. Estoy tratando de arreglar el aire para todos. Ella se detuvo, me miró de arriba abajo y dijo algo que todavía me arde en la memoria. Nadie te pidió que arreglaras nada. Si no fueras útil, mamá te habría echado hace mucho. Y probablemente lo hará pronto. Me levanté lentamente. Me quedé mirándola a los ojos. ¿Qué clase de crueldad cabía en alguien tan joven? Abrí la boca para responder, pero no tuve tiempo. Elena apareció al final del pasillo y, sin siquiera preguntar qué había pasado, me gritó. ¿Qué estás haciendo? Marcos, por favor. No le hables así a mi hija. Se supone que tú eres el adulto. Sofía dio un pequeño paso hacia Elena, con lágrimas falsas brotando, perfecta en su papel. Solo dije que gracias, y él empezó a gritarme, dijo, abrazándose a su madre.
Yo no lo creía. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es mentira, dije, incrédulo. Ella me dijo que si no fuera útil, tú ya me habrías echado. Que lo vas a hacer de todos modos. Elena me miró, no con duda, sino con rabia. Una rabia silenciosa, contenida. Marcos, deja de intimidarla. Sofía está pasando por mucho. ¿No ves que todo esto es porque su padre biológico la abandonó? Si no puedes manejar la situación, quizá este no sea tu lugar. Ese. No. Es. Tu. Lugar. Esas palabras cayeron como un hachazo. Y entendí. No importaba cuánto hubiera amado a Elena. No importaba lo que había dado, ni lo que había intentado construir. No importaba lo que Sofía hubiera dicho, ni las humillaciones, ni los rechazos. Yo no era parte de esa familia. Nunca lo fui. Solo estaba ocupando temporalmente un espacio que no me querían dar. Sofía sonreía por detrás del hombro de su madre. Una sonrisa pequeña, satisfecha, casi victoriosa. No dije nada. No supliqué. No grité. Apagué el interruptor del aire acondicionado, solté las herramientas en el suelo, caminé hasta la habitación de invitados, metí en una mochila lo necesario para un par de días, y me fui. Me alojé en un hotel barato. Pedí comida sin ganas. Me tiré en la cama y, por primera vez en meses, no lloré. No temblé. Sentí solo una calma brutal y definitiva. Al día siguiente, llamé a un abogado. El amor había muerto. Y yo me iba a encargar de enterrarlo con dignidad. Los días siguientes fueron como caminar en una versión sin alma de lo que alguna vez creí que sería mi vida. Todo lo que quedaba de nosotros era un marco vacío, y en medio, un dolor tan frío que no se sentía ni como tristeza, sino como resignación. Mi abogado fue claro, el divorcio sería simple. 6 meses de matrimonio, cuentas separadas, sin hijos en común, sin propiedades compartidas. Solo un contrato emocional completamente destrozado. Un trámite breve para un desastre interno difícil de medir. Una semana después de haberme ido, regresé a la casa para recoger mis cosas. Avisé con un mensaje, llego en 10 minutos. No quiero problemas. Solo vengo a empacar y a dejar algo en la mesa. Cuando entré, la escena fue un déjà vu perfecto, Elena y Sofía sentadas juntas en el sofá. Hasta el aire parecía repetirse. Esta vez, no había vergüenza, solo incomodidad silenciosa, como si yo fuera un desconocido irrumpiendo en una sala de espera. Dejé los papeles en la mesa de centro. Eran los documentos de divorcio que mi abogado había preparado. Elena los tomó. Al ver la carátula, las palabras solicitud de disolución del matrimonio, su rostro se congeló. Bajó los papeles. Levantó la vista. Estaba completamente pálida. ¿Qué es esto? Preguntó con una voz que apenas le salía. ¿Es una broma? Dime que esto es una broma, Marcos. No es una broma, le respondí, sin titubear. Quiero el divorcio. Y ya no pienso dar explicaciones. Sofía, por primera vez, pareció entrar en shock. Soltó el teléfono. Se quedó inmóvil. No había sonrisa esta vez. No había triunfo. Solo desconcierto y miedo. Creo que en ese momento comprendió algo que ni siquiera ella misma estaba preparada para enfrentar. Había ganado la batalla, pero destruido el campo. No, no puedes hacer esto, murmuró Elena, rompiéndose, de verdad. Marcos, por favor. Fue solo una mala etapa. Estamos pasando por un mal momento. Podemos arreglarlo. Su voz temblaba. Intentó tocarme el brazo, pero dio un paso hacia atrás como si se hubiese quemado. Yo respiré hondo, apretando la mandíbula. No, Elena. No puedes arreglar lo que no defendiste. No puedes pedir perdón por algo que consentiste. Yo no hice nada malo. Solo te pedí apoyo. Pedí amor. Pedí compañía. Solo quería que me eligieras cuando tu hija mintió, y tú la elegiste a ella. Una y otra vez. Elena se llevó las manos al rostro, llorando desesperada. Era un llanto desgarrado, pero yo ya no tenía espacio adentro para recibirlo. Era como ver a un fantasma sufrir. Quería sentir algo, pero ya estaba demasiado roto. Sofía seguía en silencio. Me di vuelta y fui a empacar mis cosas. Fueron 3 horas largas. El sonido del plástico, las cajas, el papel burbuja. Elena ya no decía nada. Sofía se había encerrado en su habitación. Nadie intentó detenerme. No hubo plegarias coherentes ni promesas reales. Solo un vacío enorme llenando cada rincón de aquella casa que nunca fue mi hogar. 10 días después, recibí una notificación, Elena había firmado los papeles. Me mudé a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Bloqueé sus números. Cerré ciclos. Lloré lo que tenía que llorar, pero también dormí por primera vez en meses sin sentir el peso constante del rechazo a mi lado. Con el tiempo, aprendí una verdad dura, no basta con amar. No basta con aguantar. No basta con sacrificarse. Hay quien cree que amar es dejar que alguien te pisotee para no incomodar,
Pero no es así. Amar también es una frontera. Una voz. Una elección. Y ella eligió. Eligió creer que yo era el enemigo, aunque nunca lo fui. Yo elegí, al final, defenderme. Irme. Dejar de arder para que otros no pasaran frío. El divorcio se finalizó con la misma rapidez con la que se habían derrumbado mis ilusiones. En menos de un mes, firmamos todo. No hubo peleas legales, no hubo abogados negociando nada. Solo papeles fríos y una firma que cerraba un capítulo de 3 años convertido en cenizas. Había vivido con Elena durante casi 3 años. Pero curiosamente, fue solo durante los últimos 6 meses, los de matrimonio, cuando todo se sintió insoportable. Es irónico como lo que parecía un paso para reforzar nuestro vínculo terminó revelando que no había sostén verdadero. Era solo un barniz. Un pacto frágil, listo para quebrarse en cuanto alguien se atreviera a empujar. Pasé las primeras semanas en mi nuevo apartamento como quien aprende a respirar de nuevo. Al principio todo me dolía, prender la cafetera por la mañana y no oír la voz de alguien más, ordenar mis platos en una cocina silenciosa, ver un sofá sin nadie al lado. Era extraño, pero era necesario. Sin embargo, no tardé mucho en darme cuenta de algo más profundo, mis hombros ya no estaban tensos. Mi cuerpo ya no vivía en alerta. Podía dormir. Podía leer sin sentir que cada página era un acto sospechoso. Podía ser yo sin culpa. La libertad que venía con la soledad tenía un sabor agrio al principio, pero a los pocos días se volvió alivio puro. Volví al gimnasio, donde hacía meses no iba. Recuperé amistades que había dejado en pausa porque estaba ocupado con la familia. Mi jefe notó el cambio. Me ofreció liderar un proyecto. Acepté. El trabajo me salvó por unas semanas, me dio estructura cuando mi vida emocional era un derrame sin control. Incluso fui a terapia. No en pareja, ni en familia. Yo solo. Y me di cuenta de algo que no había querido aceptar, había confundido paciencia con sometimiento. Había confundido compasión con inmolación. Había confundido amor con el deber de quedarme donde no me querían, solo porque alguna vez me dijeron que el amor todo lo soporta. No debería. Mi terapeuta lo resumió así una tarde. Marcos, el amor también necesita que exista respeto mutuo. Si uno ama hasta desaparecer, no es amor, es abandono propio. Tenía razón. Me había olvidado de mí para sostener algo que ya estaba muerto. En esos meses apenas recordaba a Sofía. Su imagen había dejado de dolerme. Pero con Elena era distinto. No la odiaba. Tampoco la extrañaba. Era algo raro, como nostalgia por alguien que ya no existe. La mujer que amé desapareció, no porque muriera, sino porque eligió quedarse ciega para no enfrentar lo que era incómodo ver. Y sin importar cuánta rabia intentara sentir, no podía cambiar una verdad esencial, la amé de verdad. Pero también me amé lo suficiente como para dejarla. El tiempo fue sanando cosas. Pequeñas y grandes. La rutina se convirtió en un refugio. El silencio dejó de ser una condena. Aprendí a volver a vivir, sin caminar encima de cáscaras de huevo, sin miedo a existir. Habían pasado 3 meses desde el divorcio cuando recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Pensé que era alguna suscripción, algún vendedor. Pero esa llamada no fue la última. Una semana después volvió a sonar. Ese número. Ese silencio. Ese mensaje de voz que nunca quise escuchar. Pero la tercera vez, contesté. Y ahí supe que no todo estaba enterrado todavía. Cuando descolgué el teléfono aquella noche, no esperaba escuchar nada que no fuera irrelevante. Imaginé que sería un telemercadeo tardío, o algún intento más de venderme una línea adicional. Lo que escuché fue algo totalmente distinto, silencio, y después una respiración temblorosa. ¿Marcos? Dijo una voz al otro lado, quebrada. Era Elena. Sentí, por un instante, que el reloj retrocedía. No contesté de inmediato. No sabía si cortarle o dejarla hablar. Pero al final, me quedé en la línea. Por favor, no cuelgues, suplicó. Solo te pido unos minutos. Hubo un largo silencio respirado entre los dos. Después, ella habló. Tenías razón. Dios, tenías razón en todo. Respiré hondo. No dije nada. No había nada que quisiera decir. Era como si hubiera estado ensayando ese instante durante meses y, ahora que sucedía, no lo necesitara más. Sofía, continuó. Sofía me mintió. Sobre todo. Sobre ti. Sobre lo que pasó. No fue culpa tuya. Ella lo planeó. Elena me contó que, tras el divorcio, Sofía se volvió la hija perfecta. Abrazos diarios, palabras cariñosas. Todo lo que ella había estado pidiendo durante tanto tiempo. Y ella, cegada por el alivio, se convenció de que había tomado la decisión correcta. Que el problema eras tú. Que, quitándote del medio, había salvado a su hija. Hasta que la verdad se abrió paso a la fuerza. Una tarde encontró el blog privado de Sofía. Un diario digital.
Un rincón secreto donde su hija había estado escribiendo durante meses. Y Elena lo leyó. Lo leyó todo. Había una entrada donde Sofía admitía que yo jamás la había tratado mal. Que yo era amable. Que yo cuidaba de su madre. Que le caía bien, pero eso la aterraba. Porque si ella me aceptaba, sentía que estaría traicionando a su verdadero padre. Otra entrada, más cruda, decía. Solo necesito que me elija a mí. Como siempre ha hecho. Si él no estuviera, todo volvería a ser como antes. Solo tengo que hacer que parezca el villano. La mamá lo va a creer. Elena, llorando al teléfono, me dijo que esa línea le había roto el alma. Que finalmente vio todo lo que no quiso ver mientras aún tenía oportunidad de cambiar las cosas. Ella me manipuló. Me usó. Y yo permití que me arrancara de ti. Todo por no querer enfrentar lo que estaba frente a mis ojos. Perdóname, Marcos, por favor, perdóname. Cerré los ojos. La escuché llorar. Pero no sentí alivio. No sentí justicia ni venganza. Solo un desgaste profundo. Algo así como saber que el fuego ya no puede doler cuando estás hecho de cenizas. No hay nada que perdonar, le dije, con la voz más tranquila que jamás pensé que tendría en un momento así. Ya no tienes que explicarme más. Entiendo lo que pasó, pero la verdad no cambia lo que permitiste mientras aún estábamos juntos. Lo sé, susurró entre lágrimas. Pero tenía que decirte esto. Tenía que decírtelo antes de perderte por completo. Quiero arreglarlo. Quiero intentarlo de nuevo. Haría lo que sea. Respiré profundo. Sentí, sinceramente, que era posible elegir la ternura en vez del rencor. Elena, respondí. Aprecio tu honestidad, de verdad. Pero esto llegó demasiado tarde. Ya no espero nada de ti. Ni tú deberías esperarlo de mí. Lo que tuvimos se rompió. Lo que construimos lo dejamos caer. No hay un volver a empezar para nosotros. Lo siento. Dije eso. Y una parte de mí se fue con esas palabras. Pero era una parte que ya no necesitaba. Ella lloró aún más fuerte. Esta vez ya no supliqué ni me quedé como apoyo. No era mi papel. No más. Le deseé sinceramente que encontrara paz, y colgué. Luego bloqueé el número, tal como lo había hecho la primera vez. Esta vez, no por rabia, sino por amor propio. Esa noche dormí bien. La mejor noche en mucho tiempo. Y ahí supe, de una vez por todas, que había hecho lo correcto, no por orgullo, sino por dignidad. Que hay momentos en la vida donde amar implica dejar ir. Donde perdonar no significa volver, sino soltar el dolor y seguir respirando. Hoy, meses después, sigo adelante. Me reconstruí. Me reencontré. No temo a volver a amar, pero esta vez no olvidaré que el amor más importante es el que me debo a mí mismo. Y si alguien lee esto y siente que está desapareciendo en nombre del amor, salgan. No se quemen para dar calor a quienes no dan ni una chispa por ustedes. Hay vida después del adiós. Y no, nadie debería tener que mendigar su lugar en el corazón de otra persona. Nunca. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.